Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de DBS Analytics. En el día de hoy estaremos viendo cómo hacer un forecast, ¿sí?, en Power BI. Además de eso, estaremos analizando un poco el concepto de qué es un forecast, de cuándo vale la pena hacer un forecast, ¿sí?, y de cómo extraer estos datos específicamente, como lo es el título, desde la web. ¿Ok? Inicialmente quiero mostrar estos datos, ¿sí?, como ya mi dato final, como el resultado de la extracción y manipulación de datos. Quiero comenzar explicando un poco esto que tenemos acá, que es el IMAE agregado, un índice macroeconómico que está en la página del Banco de Guatemala, ¿sí? Y lo que podemos ver acá es cómo los datos se van comportando mes con mes. Por ejemplo, puedo ver acá 1 de junio de 2002, 1 de junio de 2002, ¿sí? Entonces tenemos un dato por cada mes. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de pronosticar nuevos datos, yo lo que voy a tener es el resultado. Por ejemplo, acá estoy llegando hasta septiembre, ¿sí? Por lo tanto, mi nuevo pronóstico, el nuevo punto que se pronosticaría sería el de octubre de 2019, ¿sí? Luego noviembre de 2019, luego diciembre de 2019 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo primero a especificar. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que cada, cada una de estas ciclicidades es un año, ¿sí? Aquí, por ejemplo, terminamos diciembre, aquí empieza enero, ¿sí? De enero a diciembre tiene este comportamiento y luego vuelve a suceder lo mismo y luego vuelve a suceder lo mismo y luego vuelve a suceder lo mismo, ¿ok? En un caso como este, donde tenemos algo tan evidente como esto, es muy indicado hacer un forecast. ¿Por qué? Porque recordemos que el forecast viene del concepto de las series temporales. Y las series temporales es un modelo que se basa inicialmente en la fecha, ¿sí? Únicamente en la dependencia con la fecha. Cuando estamos viendo otro tipo de modelos que dependen de más factores, de más variables, y que no tienen un comportamiento tal como el que vemos acá, sino que, por ejemplo, es un comportamiento como el que podría ser el de las acciones que se muestran en Yahoo Finanzas, ahí es un poco más conveniente llevar a cabo quizás una regresión lineal o una regresión lineal múltiple, ¿sí? Pero en este caso, que vemos que este comportamiento depende de en qué mes estamos, entonces sí es más fuerte llevar a cabo un forecast, ¿sí? Por ejemplo, veamos que este pico es diciembre y si veo otra vez el pico más alto del siguiente periodo, vemos que otra vez es diciembre, vemos que otra vez acá se trata de diciembre, aquí también, ¿ok? Lo que vemos ahí es que de qué depende que sea o no este pico, que sea diciembre, ¿sí? Posiblemente otros factores, no posiblemente, seguramente otros factores van a intervenir en el alto del pico, por supuesto, pero el principal, el primordial es el hecho de que sea diciembre, ¿sí? Esa es la categoría específica. Adicional, vemos que la media móvil, ¿sí?, es creciente, ¿sí? Tenemos una media móvil lineal creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos pareciera que están oscilando, ¿sí? Están oscilando frente o alrededor de lo que podría ser una media móvil lineal, ¿sí? Como que si fuera una pendiente lineal. Es como que si atravesáramos, voy a intentar hacerlo por aquí, como que si atravesáramos una línea recta que trate de pasar por todos, por ahí, me pasé un poco, quizás un poco por acá, por ahí va. Bueno, lo que podemos ver acá
es que pareciera tener un crecimiento lineal, ¿sí? No es un crecimiento, digamos que en lugar de ser esta línea recta, no es un crecimiento exponencial, no es un crecimiento aleatorio, ¿sí? Sino que es un crecimiento más bien lineal, ¿sí? Entonces, vemos que cumple con las características de que es estacionario. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de mencionar, que básicamente los valores parecen estar yendo alrededor de una línea recta, y es estacional porque vemos que hay periodos que se repiten constantemente. Por ejemplo, este periodo de enero a diciembre, este periodo de enero a diciembre, ¿sí? De enero a diciembre, y vemos que es muy claro. Por ejemplo, este es un periodo, este es otro periodo, este es otro periodo, este es otro periodo, ¿sí? Entonces, al cumplir con esas dos características, vemos que tiene todos los factores para hacer una serie temporal pronosticable con un forecast. Bien, para extraer los datos es realmente sencillo. Lo primero que debemos hacer es ubicar el enlace que dirige a esos datos, ¿sí? En este momento voy a ir a la opción obtener datos de la web y voy a pegar el enlace. Démonos cuenta de que este enlace, ¿sí? https doble diagonal invertida www.vanguard.gov.gt, ¿sí? Vemos que este enlace termina con la extensión XLSX, ¿sí? Cuando una extensión termina con XLSX o .txt o .csv o .tsv, quiere decir que ese enlace dirige a la descarga de un archivo plano, ¿sí? De un archivo de datos, así como en este caso Excel. Entonces, todos esos enlaces son perfectos y muy óptimos para únicamente pegarlos en Power BI y que nos extraiga los datos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo por acá, pero al momento de darle a aceptar e irnos al editor de queries, va a aparecernos algo exactamente como lo que veremos acá, que sería algo así como esto, ¿sí? Recordemos que el origen, la navegación y el encabezado promovido son pasos que Power BI hace de forma automática siempre, ¿sí? En el origen vemos qué fue lo que se fue a extraer, ¿sí? En la navegación es el paso en el cual se elige cuál de estas pestañas, por así decirlo, en el lenguaje de Power BI es con la que nos estamos quedando para ver los datos, ¿sí? Y los encabezados promovidos son tomar la primera fila y promoverlos a los encabezados. No voy a detenerme demasiado en la transformación de los datos, pero lo que hice fue básicamente quedarme con únicamente las dos columnas que requiero, que son el índice, ¿sí? el valor, y la fecha correspondiente a cada valor, ¿sí? Ahí eliminé las demás columnas, ordené para tener únicamente la del periodo y la del valor. Vemos que aquí está, por ejemplo, enero 2001, febrero 2001, marzo 2001. ¿Ok? Me deshago de todos los otros valores que no me hacen falta, ¿sí? Y así lo llevo hasta tener únicamente esas dos columnas en donde, como se puede ver por la barrita verde, tenemos, más bien no tenemos datos vacíos ni errores, así que ya esto es exactamente lo que requerimos para pasar a Power BI y abrir este objeto visual que está acá, ¿sí? El de gráfico de líneas, y utilizar la fecha y el índice, que se llama nuestro valor, para tener los datos tal y como aparecen acá, ¿sí? Es importante mencionar que posiblemente Power BI
no va a brindarnos las fechas como las acabamos de ver, así por mes, sino que más bien por defecto las fechas se pongan como una jerarquía, en donde está año, trimestre, mes, día. En este caso, como es jerarquía, aquí está dándonos los datos por año. Ahí podemos ver 2017, 2016, 2015. Y esta caída de acá es porque de 2019 los datos no están completos. Entonces pareciera que hay menos, pero es porque el año no se ha terminado. En un caso como este, esto no es óptimo para un forecast, ¿sí? Esto es lo que mencionaba al inicio, que aquí sería posiblemente mejor llevar a cabo una regresión lineal simple, ¿sí? Aquí lo que hay que validar es que tengamos la fecha, no en jerarquía de fecha, sino en fecha. Y ya con eso ya podemos validar que está en la misma escala que como vienen los datos, como habíamos visto originalmente, que venía por mes, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Ahora bien, ya la parte importante del video, el forecast. Con el objeto seleccionado, vamos a la sección de Analytics y buscamos previsión, que si tienes el Power BI en inglés se va a llamar forecast. Le decimos agregar y por defecto se va a crear un forecast aleatorio, ¿sí? Con aleatorio quiero decir que con los hiperparámetros definidos por Power BI, ¿sí? Pero estos son los que se pueden modificar acá. Primero, predecir duración. ¿Estos cuántos puntos quiero predecir? Bueno, si yo estoy prediciendo meses, a mí podría interesarme predecir todo el siguiente año si es que yo he cerrado en diciembre mi último dato. Por ejemplo, aquí mi último dato fue de septiembre, ¿sí? Yo puedo querer pronosticar todo el resto de 2019 y 2020, ¿sí? En ese caso me faltaría octubre, noviembre y diciembre, que serían 3 datos, y todo 2020, que serían 12 datos. 3 más 12, 15, así que para predecir hasta diciembre de 2020 vamos a ponerle 15 puntos. Ignorar el último punto y dice 0 por defecto. Esto es por si yo quiero que mi ecuación del forecast no tome en cuenta el valor del último punto. ¿Esto por qué puede ser? Porque, por ejemplo, mi último punto podría ser un outlier, ¿sí? Podría ser que ese sí se haya visto afectado por algo más, entonces no quiera tomarlo en cuenta para mi pronóstico. O puede ser que el último punto, así como vimos hace un momento, aún no esté completado, ¿sí? Por ejemplo, vimos que cuando lo teníamos como un año, vimos que subía y de repente caía, pero esa caída era debido a que el año no lo habíamos terminado todavía. Entonces podemos querer ignorar ese último punto, pero en este caso pues no queremos ignorar nada, así que todo está perfecto. Vamos a dejar el 0. Intervalo de confianza, esto es muy teórico pero muy importante de tomar en cuenta. Hay que recordar que entre más grande el intervalo de confianza, el cual el máximo es 99, no hay 100, pero entre más grande el intervalo de confianza, será más ancho nuestras bandas de confianza, ¿sí? Las bandas de confianza que nos van a decir entre este punto y este punto va a estar el resultado, y eso te lo digo con un 99% de confianza. Si no es tan relevante si el dato es muy preciso o no, si eso no es tan relevante, entonces por temas de estética, por temas visuales, recomiendo un intervalo de confianza más bien entre 85 y 90%. Si es muy importante que el dato esté lo más acertado posible, recomiendo un 95 o incluso un 99%. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en 90%, solo para variar lo que ya está acá. Y me dice estacionalidad. Acá me sale AUT de automático. ¿Eso por qué es? Eso es debido a que Power BI realiza lo que técnicamente se le conoce como un autoarima para determinar cuál es la mejor estacionalidad para esta serie temporal. En este caso, como la tenemos muy clara y muy definida,
que empieza en enero, termina en diciembre, ¿sí? Este ciclo, este periodo, y luego de nuevo empieza en enero y termina en diciembre, empieza en enero y termina en diciembre, vemos que es de 12, ¿sí? Esa periodicidad, esa estacionalidad es de 12, porque se repite o ocurre cada 12 veces. Entonces, cuando tenemos la estacionalidad muy clara y muy definida, así como en este caso, mi recomendación es colocarla acá manualmente. Cuando no la tenemos clara o no la tenemos definida, recomiendo dejarle el automático. En este caso entonces vamos a ver que ya tenemos todos los hiperparámetros, vamos a pronosticar 15 puntos en adelante, vamos a ignorar 0 puntos hacia atrás, con un intervalo del 90% de confianza y una estacionalidad de 12. Aplicamos y bueno, ya estaba así, ¿sí? Ya lo he aplicado previamente. Así que ya tenemos nuestro pronóstico hasta diciembre de 2020. Vemos que sigue exactamente la misma tendencia que las estaciones anteriores, ¿sí? Y con un intervalo de confianza no tan opacante. Quizás donde más se mire es en esta parte de acá. Posiblemente es debido a que abril y marzo son meses no tan fáciles de pronosticar. Posiblemente es cuando más ha ocurrido desfases, ¿okay? O han influido otros factores que han hecho que abril y marzo se muevan un poco más hacia arriba o hacia abajo de donde viene la media móvil, ¿sí? Pero vemos que por lo demás hace un excelente trabajo. Luego, más abajo podemos editar un poco el formato estético. Por ejemplo, podemos ponerlo rojo o de otro color para que se vea un poco más marcado. Podemos cambiar el estilo de la línea, podemos cambiar el estilo de la banda de confianza. Por ejemplo, inclusive podemos desaparecerla, lo cual, a menos que sea muy requerido, no lo recomiendo, ¿sí? Y editar la transparencia de la misma, ¿okay? Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero les sea de mucha utilidad y hasta la próxima.